Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos con nuestra primera entrevista. Él es abogado, el abogado de Derecho Administrativo, Luis Cordero, profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Queríamos conversar varias cosas contigo, Luis. Una de ellas es esta discusión que ha habido a raíz de los cargos que Contraloría le ha hecho a una serie de generales de carabineros. La defensa básicamente ha planteado que este sumario de Contraloría es ilegal y que es una desviación de poder. ¿Tiene Contraloría las facultades para hacer lo que hizo y cuál es el estatus de justamente los hallazgos que encontró? Mira, lo primero es que los sumarios de Contraloría son secretos, así que supongo que lo que conocemos hasta ahora es lo que me he informado son de los cargos que se filtraron en la prensa, en el fondo, ¿no? Uh-huh. Si Contraloría tiene atribuciones, bueno, esto es una norma muy antigua, la Ley Orgánica de la Contraloría, el reglamento de sumario también, aunque tiene distintas versiones, también es bastante antiguo, y a mí me extraña la defensa de los generales. En principio no hay ninguna razón técnica que sustente la idea de la incompetencia de Contraloría. Contraloría, por el contrario, tiene unas amplias atribuciones para incluir sumarios administrativos en todas las reparticiones públicas con el objeto, y esto creo que es bien relevante, porque creo que las declaraciones de los generales han equivocado el argumento, con el objeto de determinar si hay infracciones administrativas, que son las únicas que las puede verificar en un procedimiento disciplinario de estas características. Confundir este tipo de investigaciones con aquellas que lleva a cabo el Ministerio Público no solo es equivocado, sino que incluso es perjudicial para los propios generales. Entonces, por cierto, es una atribución muy antigua. Esta es la primera vez que yo conozco un argumento así como tan de incompetencia. Y son bastante, y por otra cosa, son bastante habituales en el sector público, ¿no? Creo que cualquier persona que conoce relativamente en algo el sector público, estas declaraciones al menos las ha sorprendido. Yo creo que la Contraloría tiene plena competencia para este procedimiento. Ahora, por lo mismo, es un procedimiento que tiene ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es que Contraloría no tiene potestades sancionatorias directas. Por lo tanto, está en la etapa de la acusación, ha formulado la formulación de cargos, hasta los descargos. Los generales tienen derecho a presentar sus pruebas y posteriormente viene un procedimiento interno que es la vista fiscal que llega al final del día con una resolución del Contralor que propone la sanción o bien propone el sobreseimiento, pero eso se lo comunica a la autoridad que tiene el poder de sanción, es decir, Contraloría no tiene potestad sancionatoria directa, ¿no? Así que Contraloría no es quien va a sancionar, el que va a sancionar es al final del día, dependiendo del tipo de sanción que se proponga, es quien tiene la potestad sancionatoria en esos casos, en el fondo. Sí, estamos conversando con el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero. Luis, los cargos básicamente tienen que ver con el control del orden público durante la crisis que tiene que ver con el estallido social. Ahora, uno siempre, y quizás es una situación que uno no está muy acostumbrado de verlo a la Contraloría tener que ver con este tipo de situaciones de seguridad pública. Uno está acostumbrado a ver la presencia de Contraloría en no solamente la toma de razón de decretos y una serie de otras cosas de ese tipo. ¿Cuál es, a tu juicio, lo meridiano de lo que se ha filtrado hasta ahora, de lo que Contraloría sostiene respecto de las irregularidades cometidas por estos generales? ¿En qué versaría el error administrativo? Mira, por lo menos de lo que se ha conocido hasta ahora, probablemente en menos severo de lo que suena en el fondo, ¿no? Porque lo que Contraloría ha imputado, esto por lo demás es un criterio histórico en la jurisprudencia de la Contraloría. La jurisprudencia de la Contraloría lo que dice esencialmente es que tú, a mayor jerarquía,
tienes mayores deberes de supervisión. Eso es como esencialmente lo que dice, respecto de aquellas personas que están bajo tu responsabilidad. En el caso de Fuerzas Armadas y Carabineros es un criterio todavía mucho más estricto, en el fondo, por el propio reglamento de disciplina de Carabineros, entre otras cosas. Y por lo tanto, lo que Contraloría está evaluando es ir de conformidad a la regulación interna de Carabineros, que además se ha dado Carabineros, los generales que están siendo objeto de formulación de cargo en ese sumario, cumplieron o no cumplieron sus deberes. Eso es en concreto, ¿no? Creo, por lo mismo, es un error que Contraloría esté evaluando el comportamiento de la policía en la actuación del orden público, ¿no? Entre otras cosas porque el sumario administrativo requiere contrastar contra una obligación funcionaria concreta y específica. Y por eso de los cargos que se han filtrado, lo que se conoce es que en rigor hay incumplimiento de normativa interna por parte de esos generales en relación al cumplimiento de sus funciones. Eso esencialmente, yo creo que ahí es donde está trabada el margen de actuación del sumario de Contraloría. Es cierto que Contraloría habitualmente, tiene distintos tipos de atribuciones, pero una de ellas es la instrucción de sumario solo para determinar la responsabilidad administrativa, pero que habitualmente creemos que esto está vinculado a temas como la gestión y la administración de fondos públicos, o el cumplimiento de alguna norma de probidad. Pero este tipo de sumario es muy habitual. Por ejemplo, si una autoridad administrativa que jefe de servicio se retarda consecutivamente, o en su servicio se retarda consecutivamente en la resolución de procedimientos de muy distinta naturaleza, la atención del público, etcétera, eso es típicamente la instrucción de un sumario que en muchas ocasiones toma Contraloría, porque tiene un impacto mayor, porque el que está involucrado es la entidad superior del servicio de la organización y en consecuencia probablemente afecta a la transparencia si incluye ese mismo procedimiento, esa autoridad. Entonces, creo que la caja de resonancia es mucho mayor de lo que genuinamente y específicamente es el sumario administrativo. Tiene un rol muy simbólico, por cierto, eso yo creo que uno no podría dudarlo, pero darle la importancia de hecho que las declaraciones de los abogados generales le han dado en términos del impacto, que con esto estaría más o menos evaluando el medio de la gestión, me parece no solo equivocado, sino completamente desproporcionado en relación al fin y al objetivo de los sumarios. Ahora, ahí hay un punto interesante, Luis Cordero. En una organización tan vertical como Carabineros, probablemente la más vertical de todas, digamos, las responsabilidades que Contraloría le achaca a estos 7 generales no debieran incompetir también a el director general. Es que en esto, mira, si este grupo de generales y no todo el alto mando y no el director general, es porque la obligación al momento de formular los cargos está bien regulada en la legislación y no es una afirmación general. Tú tienes que identificar con precisión el funcionario, el hecho que cometió o la omisión, la norma interna o legal que establece el deber concreto para esa persona y la manera en que esa persona en concreto produjo la infracción. Entonces, y ese es un requisito muy exigente, tan exigente es que la Corte Suprema, cada vez que un cargo no cumple esos requisitos, al final, cuando son imputados, o sea, impugnadas, esos sumarios son la Corte regularmente los vota, en el fondo. Y en esa Contraloría yo creo que tiene mucha especialidad y entonces no formula cargos más allá de lo que puede sostener. Entonces cada uno podrá tener opinión sobre la responsabilidad del mando en general, pero desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad disciplinaria, que supone el incumplimiento de un deber directo, eso probablemente explica que solo esos generales a los cuales están dentro de determinado tipo de posición y obligaciones sea quien le formule los cargos de Contraloría, más allá del rol que le corresponde al director general. Y la razón es una razón bien técnica desde el punto de vista de cómo se incluye un sumario y cómo se formulan los cargos. Y ahora, ¿cuál es el camino procesal que sigue después de supuestamente conocido estas imputaciones que se hacen? Bien
entiendo que ha vencido el plazo de la formulación de los descargos, por eso se han hecho públicas estas declaraciones. Los generales supongo que habrán señalado por qué no infringieron ninguna disposición. Viene un periodo de prueba, según ellos han podido aportar antecedentes o han solicitado pruebas. Y después de ese periodo de prueba, que en rigor podría durar hasta 10 días, pero regularmente se extiende mucho más, viene lo que se denomina la vista fiscal, que es una apreciación de toda la investigación que realiza el fiscal administrativo que está a cargo, donde se evalúa toda la investigación, la formulación de cargos, los descargos, la prueba presentada, etcétera, y con eso propone una sanción. Eso va luego a la unidad responsable del sumario, y con el visto bueno de esa unidad pasan los antecedentes al Contralor. Y el Contralor puede aprobar o solicitar más diligencia. Si aprueba, va a dictar una larga resolución, muy extensa, donde va a dar cuenta de cada una de las etapas del sumario y va a señalar si acaso está en acuerdo con la propuesta de la vista fiscal. Y esos antecedentes van a ser enviados a quien tiene el poder sancionatorio. Dependiendo de la gravedad de la sanción que proponga, probablemente se va a abrir discusión si esos antecedentes son remitidos al director general de Carabineros o son remitidos al presidente de la República, que es el que tiene el poder de nombramiento sobre los generales. Entonces, ese es más o menos el escenario, ¿no? Fácilmente y esto siempre queda, Luis Cordero, siempre queda en el marco de lo administrativo de Contraloría, o eventualmente en esa revisión, en ese enfrentamiento procesal con la parte, eventualmente esto puede saltar al Ministerio Público también. No, lo que pasa es que si durante el proceso de investigación Contraloría, incluso en el resultado final, lo dice expresamente la legislación, si en la resolución final del Contralor además señala o pueden existir indicios que son constitutivos de delito en el sumario administrativo, remite los antecedentes al Ministerio Público, ¿no? Pero eso es como una regla estándar. En todo sumario administrativo, si existen indicios que pudieran generar responsabilidad, son remitidos los antecedentes al Ministerio Público. Yo no tengo claro si eso sea así. Ahora, que de la declaración de los gobiernos generales ayer, ellos probablemente van a ocupar una estrategia de litigio en esta etapa, y yo creo que es una estrategia que puede terminar por enredar las cosas para ellos, pero porque en el fondo le están negando competencia a la Contraloría. Sí, eso lo dijeron de alguna manera. Que aquí plantearon que esto era una desviación de poder, digamos. Esa es una afirmación bien grave, porque la desviación de poder en el sistema institucional chileno se traduce más o menos, si opera en distintas partes del mundo, tú le estás imputando a alguien ejercer una atribución legítima para un propósito distinto. En eso consiste la desviación de fin. Y yo no sé en qué consiste el argumento de la desviación de fin en ese caso, ¿no? Porque o eres competente o estás ejerciendo indebidamente esa atribución. No lo tengo muy claro. Lo que sí creo que, teniendo en consideración la jurisprudencia de la Suprema, estrategias de litigio agresivas como la que se acaban de haber hecho ahora, durante la tramitación de un sumario, en general no tienen buenos resultados judiciales, pero bueno, supongo yo que eso lo habrán conversado los abogados con su general, con sus patrocinados. Luis Cordero, tú eres columnista además, y acabas de sacar una columna bien interesante sobre la no firma de Chile del Acuerdo de Escazú, en otro tema, sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con qué te llamó la atención de una decisión que todavía para todos los efectos prácticos está suspendida, no está finiquitada, pero ¿qué te llamó la atención respecto del Acuerdo de Escazú y de la no firma del presidente Piñera? Mira, hay como tres cosas que me llaman la atención hace un rato, ¿no? Escazú, todo el mundo sabe, ¿no? que una convención regional que es como su espejo de la europea en materia de acceso
y Justicia Ambiental. Chile fue el principal promotor de esa convención. En la reforma del año 2009, la reforma de la institucionalidad ambiental del año 2009, que aprobó el Congreso en 2009 y que de hecho que aprobó el gobierno de la presidenta Bachelet y que implementó la primera administración del presidente Piñera. Sí. En esa reforma se incorporaron normas con esos criterios, ¿no? En materia de acceso a la información ambiental, en materia de acceso a la justicia ambiental, en fin. Entonces, más o menos Chile iba en línea con lo que podían ser acuerdos regionales de esas características. El presidente había tomado la cabecera en eso y en un momento determinado en esta administración se producen las dudas. Las respuestas nunca han sido muy claras, ¿no? Y siempre se ha utilizado la expresión que no es conveniente a los intereses del país, siempre se ha sido muy ambiguo en cuál es la regla o no. Que a mí cuando leí la semana pasada la columna del ex subsecretario de Medio Ambiente de Felipe Riesco en el Mercurio, Felipe, con una honestidad brutal o con algún sentido, con una cierta ingenuidad, ¿no? Lo que hace es decir, mire, al final del día el problema central que tenemos son que vamos a aumentar, en resumen, los conflictos ambientales desde el punto de vista judicial. Y claro, si el problema es entonces la judicialización, si el temor es a la judicialización, me parece que es una muy mala excusa. Por varios motivos. La primera es porque un sector de la derecha, no toda la derecha, eso hay que ser bien franco, un sector de la derecha siempre ha tenido un problema con la aprobación de los tratados internacionales asociados a derechos, que declaran derechos, o que permite justiciabilidad de derechos humanos en general. Y eso desde el retorno a la democracia. Por eso puse el ejemplo de cuando que tuvo que retornar la democracia recién para confirmar la Convención Americana de Derechos Humanos, que le daba competencia a la Corte Interamericana, con una cláusula que impedía investigar hechos anteriores al 11 de marzo del 90. Un sector de la derecha impugnó muy severamente el convenio 169. El convenio tuvo 18 años en el Congreso, costó muchísimo sacarlo. Y para muchos es fuente de varios de los conflictos judiciales que existen en la actualidad, entre otras cosas en los temas de participación. Y Corte Penal Internacional, que por cierto fue como el gran símbolo de todo ese proceso. Mi sensación honesta, creo que lo que está detrás de esto es que hay un temor muy grande a la forma y modo en que se han implementado ciertas normas de la regulación de la legislación ambiental que han permitido mayor acceso a justicia ambiental y que probablemente para muchos en esta administración han judicializado excesivamente proyectos, y eso lo que probablemente llevaría es al aprobar Escazú a dar mayores argumentos para esa judicialización. Yo creo que es un argumento equivocado, por una razón muy simple, porque los estándares de Escazú más o menos Chile los cumple en la actualidad, y en segundo lugar, porque los estándares judiciales en materia de protección ambiental, si Escazú es lo que preocupa, les quiero recordar que la Corte Suprema va 3 pasos más adelante de Escazú en el fondo, ¿no? Entonces, honestamente, para mí sigue siendo una gran incógnita, y por eso escribí esa columna. Creo que aquí hay más bien una aproximación casi ideológica, ¿no? A tener cuidado con la aprobación de tratados en materia de derechos que impliquen justiciabilidad en el fondo, ¿no? Por este contexto al cual yo te he hecho referencia. Sí. Esa es la impresión que a mí me da. Sí, tú mencionaste que la Corte Suprema incluso va más lejos. A ver, un caso, por ejemplo, que causó bastante impacto fue el fallo de la Corte Suprema en torno a Quintero Puchuncaví. Sí. Que para todos los efectos prácticos fue un fallo que remeció, sin duda, a la opinión pública y lo que se había conocido como este tipo de fallos judiciales en materia medioambiental, pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo se implementa una cosa como esa? Claro, pero es uno de los problemas centrales que tenemos desde otra perspectiva. Esto tampoco lo va a resolver Escazú, ¿no? Sí. Para que seamos francos. Lo que te quiero decir es que sin Escazú, nosotros la Corte Suprema esa sentencia, quizás muy pocas personas sepan, pero la Corte, si ustedes se meten en la página web de la Corte, pjud.cl,
se van a encontrar que hay una serie de links. Uno de los primeros links, en la primera línea, son los principios jurídicos medioambientales, que forma parte de un proyecto muy antiguo, o sea, que tiene algún tiempo, que la Corte Suprema desarrolló en el contexto con la OEA. Y yo le comentaba a alguien estos días, le decía, mire, si están preocupados del caso, por favor, lean eso, ¿no? La Corte está 3 pasos adelante, en el fondo. Ahora, lo que no pueden hacer los tribunales es implementar políticas públicas. Y porque tiene una limitación estructural, tiene una limitación de conocimiento y tiene una limitación estructural. Entonces, lo que hace la Corte en Quintero Puchuncaví es listar el conjunto de obligaciones que ya las instituciones estatales venían desempeñando, pero entre otras cosas que queden en una sentencia les permite dar seguimiento. Quintero Puchuncaví es representativo de lo que se denominan, yo sé que se ocupa este proceso de zona de sacrificio, pero en estricto rigor son territorios donde hemos impuesto grandes pasivos ambientales. Y lo que sí está claro es que la manera de abordar pasivos ambientales no es asignando inmediatamente responsabilidades, entre otras cosas porque son acumuladas en el tiempo. Cuando uno mira la historia de Puchuncaví Quintero, estás hablando desde finales de los 50 hasta hoy. Hay empresas que han estado y se han retirado. Entonces, hay muchas empresas que están instaladas hoy día, pero en verdad la contaminación es acumulada de muchísimo tiempo. Cuando tienes pasivos ambientales, lo mejor que tú puedes hacer es tener un régimen regulatorio que permita establecer fondos con dineros públicos y con aportes privados que permitan ir descontaminando zonas. Porque si vamos a seguir en esta discusión, la culpa es tuya, la culpa es mía, ciertamente el Estado tiene un problema de planificación, tiene un problema de fiscalización. El problema de Puchuncaví Quintero no son los episodios de los últimos años, es una acumulación de decisiones erradas o de medidas que perdieron oportunidad. Esa zona es una zona que tuvo planificación urbana muy temprano, sin embargo, al crear un barrio industrial, supuestamente para que estuviera aislado la población, igualmente permitió que existiera población cercana. Ahí no juega la regla quién llegó primero, ahí lo importante es la regla de cómo es compatible, y si son incompatibles, de acuerdo al Código Sanitario, prima salud humana. Entonces, esa zona en verdad es una zona que debiera ser abordado desde la perspectiva de pasivos ambientales. Este es un caso que probablemente va a llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y hacer todo ese tránsito, cuando en verdad uno podría abordarlo desde otra perspectiva, es un poco a mí lo que me preocupa. ¿Recuerda el caso de Plomo en Arica? ¿Te acuerdas del caso de Plomo en Arica? Este es un caso que está está el escándalo que se genera en ese momento, que el Congreso tuvo que dictar una ley que permitiera la implementación, que formalizara el plan Arica en ese caso. Nosotros no hemos pensado una solución como esa para Puchuncaví. Quizás deberíamos pensarla. El caso de Arica quizás no terminó siendo una buena herramienta o bien implementada, pero creo que para situaciones de este tipo, donde tenemos pasivos acumulados en el tiempo, las soluciones ya judiciales del ilegal o ilegal, el arbitrario o arbitrario, son muy limitadas y requieren de soluciones muchísimo más compartidas y profundas, la verdad. Y ahora, en la segunda parte de mi pregunta sobre Quintero Puchuncaví, Luis, que tiene que ver con... es impactante un fallo de la Corte Suprema como el que materializó respecto de esa zona, pero la Corte Suprema, fuera de plantearlo, ¿cómo lo implementa? ¿Cómo lo hace efectivo? Claro, lo que pasa es que ese fue un recurso de protección y por lo tanto la Corte lo que hizo es que planteó un largo listado y lo que ha estado haciendo es exigiendo el cumplimiento de esas medidas que están ahí, pero no va a ser mucho más lo que puede hacer. Toda la mejora sustantiva de esa zona depende de un acuerdo muchísimo mayor. Esa es una zona que requiere un plan de remediación, es una zona que requiere probablemente en algunos casos de reinstalación o de reubicación de industria o de relocalización de población. El plan de contaminación de esa zona, los planes de contaminación, recordemos, son instrumentos para intervenir cuencas en caso de situaciones de crisis que está asociado a un componente ambiental, en este caso que está vinculado al aire, ¿no? Son como que estuviéramos viendo, para que la gente sea un símil, una especie como de estado de excepción ambiental. Entonces, el plan de descontaminación
si es exitoso va a cumplir sus resultados en algún tiempo más, pero es una zona que sigue teniendo problemas en el borde costero, sigue teniendo problemas de derrame de petróleo, sigue teniendo un problema sobre la contaminación acumulada en el suelo, que ha tenido un impacto en la agricultura. Todo eso, en mi opinión, es un problema de pasivo que no puede ser resuelto sin una legislación previa para esa finalidad. Sin legislación que regule pasivos ambientales. Los especialistas tienen perfectamente claro esto hace muchísimos años en Chile, entre otras porque tenemos una larga tradición de pasivos ambientales mineros. Las soluciones judiciales siempre van a ser muy limitadas. Yo creo que uno tiene que tener sumamente claro. Las soluciones judiciales son siempre limitadas porque es un foro acotado, con hechos acotados y con márgenes de acción acotada que tienen los jueces. Cumplen roles simbólicos, sin duda, pero siguen siendo espacios muy acotados que deben ser resueltos más bien por la política pública. Sí, y en todo esto, ¿tú crees que Escazú es algo que protege más esta situación o la perjudica, como plantea probablemente el gobierno al no firmar? Yo todavía no tengo claras las razones del gobierno, honestamente. Creo que los estándares de Escazú Chile los cumple bastante en varios ámbitos. El criterio de justicia ambiental, como equidad, el principio de prevención, la manera de necesitar la precaución, en fin, son criterios que están incorporados en la legislación chilena de alguna otra manera. La jurisprudencia de la Corte Suprema la cita bastante, y ojo, que el otro actor importante en esto ha sido la jurisprudencia de la Contraloría. La Contraloría también ha tenido un rol bien relevante en ir moviendo esa frontera. Entonces, me parece que en los hechos muchos de esos estándares ya están reconocidos en la legislación chilena. Creer que por aprobar Escazú va a aumentar los indicadores de litigio creo que es un error, entre otras cosas porque esos indicadores que andan menos con la legislación que nosotros tenemos se encuentran en una situación moderada. Ahora, otra cosa distinta es que en algunas situaciones en medio ambiente, lo que suele pasar en el litigio ambiental es que hay personas que se subrogan en algunos casos de interés público porque en realidad lo que están haciendo es controvertir a competidores, pero bueno, que competidores o utilicen este tipo de acciones u otra es una situación habitual en el sistema institucional, en medio ambiente, competencia, en distintos ámbitos. Pero no veo yo razones poderosas, honestamente, considerando la experiencia chilena, su regulación actual y la implementación jurisprudencial, que le indique o que señale que Escazú le impone un estándar adicional. Yo honestamente creo que un análisis relativamente consistente, no solo de la legislación, sino que los estándares jurisprudenciales bien consolidados en Chile, llegan a la conclusión de que más o menos nosotros nos encontramos en esa línea con algunas precisiones probablemente en el caso de los defensores del medio ambiente, que en Chile no tenemos una regulación y que probablemente es algo que uno podría adentrarse en eso en el fondo, pero no veo desde el punto de vista técnico una diferencia, una brecha que a Chile le imponga un estándar respecto al cual hoy día sus propios tribunales no le establecen a la autoría. Sí, lo que fue de alguna manera sorprendente, y quizás por eso que hubo cierta perplejidad cuando se decidió no firmar, es que el propio presidente Piñera fue extraordinariamente pródigo en valoración del acuerdo de Escazú, que le tocó, de alguna manera la firma le tocaba a su mandato, y fue muy pródigo en hablar bondades del acuerdo de Escazú para después no firmarlo, como que da la sensación de que alguien le dijo, mire, ¿sabe qué? Revisemos esta cosa antes de apoyarlo tanto, y en esa revisión aparentemente se encontró material que eventualmente podía significar algún tipo de perjuicio para algunos intereses del país. Puede ser, no lo sé. Mira, la primera administración del presidente Piñera era una administración que le tocó implementar la reforma ambiental del presidente Bachelet,
Yo creo que la primera administración del presidente Piñera fue muy leal en la implementación de ella. Yo creo que eso no la puede desconocer. Implementó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente. Se jugó por los tribunales ambientales, que había sido un proyecto de la presidenta Bachelet que presentó, que no alcanzó a tramitarse, pero que la administración Piñera lo implementó. Entonces, era bien razonable, en mi opinión, que es su primera administración se entusiasmara con la implementación de Escazú. No, a mí me hacía sentido, de hecho. El cambio posterior de actitud yo creo que no tiene que ver con Escazú. Creo que probablemente, esa es mi opinión, yo con el gobierno no ha sido transparente en las razones. Yo lo único que tengo como razones así brutales, en las que pone riesgo días atrás, sí, la gran preocupación es judicialización. Entonces la preocupación de Escazú en verdad es cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a implementar en el sistema institucional chileno después del 2010 en adelante. Pero entonces, si eso es así, el problema no es Escazú. El problema es la aproximación que algún sector tiene sobre la implementación de la legislación ambiental o de las regulaciones complementarias a la legislación ambiental. En Chile, por ejemplo, parte de la legislación indígena está incorporada a la legislación ambiental porque nosotros tenemos una definición amplia de medio ambiente. Entonces, si esas son las razones, yo creo que sería mejor, sería más transparente decirlas propiamente tal, ¿no? Entonces yo creo que por eso el presidente quedó probablemente entre dos posiciones, ¿no? La de su primera administración, que yo creo que cumplió lealmente con el mandato del Congreso al implementar la legislación ambiental y ver las brechas que faltaban, y dos, la de su nueva administración, que vio en esa implementación probablemente una serie de inconvenientes que quieren evitar ahora. Esa es mi impresión de todo lo que ha pasado. Luis Cordero, abogado y académico de la Universidad de Chile en Derecho, muchas gracias por este contacto, que te vaya muy bien. Muy bien. Chao.